A propósito de la presencia de Empire of Light o El Imperio de la Luz, la más reciente producción del gran Sam Mendes, el mismo hombre de Skyfall, aquí en De Película de Caracol Radio hacemos un top 5 acerca de largometrajes cuyo espacio geográfico es una sala de cine. El top 5 de película. Wow, esto es muy cool. Mira eso. Si tuviera binoculares podría ver a mi mamá. ¿Ahí es donde vives? Sí. ¿Siempre subes aquí en Año Nuevo? Los últimos años. No te culpo. Ten. Ya sé que no es Moet, pero es mejor que Tyser. Gracias. Perdón por ser solo nosotros. No. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 4 de marzo de 2023 y llegamos a nuestra sección del top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y el presente son estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino de un largometraje de 2022 que navega los terrenos del drama, el romance, también tiene una crítica abierta al racismo, pero sobre todo habla de un espacio geográfico, de un sitio que resulta siendo fundamental, especialmente en una época, podría decirse, dorada del cine. Esos grandes teatros, esos teatros que para hacer un símil o una comparación para los mayores sobre todo, pueden ser muy parecidos al Embajador, al teatro, al Gran Embajador de la ciudad de Bogotá, pero no el multiplex en el que está convertido hoy en día, sino ese gran teatro que era el de mayor capacidad en Colombia en cierta parte de la historia y que presentaba las tradicionales funciones de matiné, vespertina y noche y que únicamente presentaba o proyectaba una sola película a lo largo del día en diferentes horarios, a menos de que fuera fin de semana y por ahí le metieran en la mañana el famoso matiné para los niños, no como la oferta que se presenta hoy en día en los multiplex, en los teatros donde las personas asisten a estos sitios y tienen la oportunidad de escoger varias de las películas. No, el cine a la vieja usanza, el de la vieja escuela, básicamente se presentaba en un gran teatro de gran capacidad y era una sola película. Aquí nuestros protagonistas están celebrando el feliz año. ¡Feliz Año Nuevo! Sí, la noche se llena de luz con los juegos pirotécnicos en la terraza, en lo más alto de ese viejo teatro que se convierte en un personaje más de la historia de esta película Empire of Light o El Imperio de la Luz. Un film que tiene 1 hora 55 minutos de duración y que tiene como gran director a uno de los buenos realizadores de la historia reciente del cine, el gran Sam Mendes, nacido el 1 de agosto de 1965 en Berkshire, en Inglaterra, responsable de tremendos largometrajes como Road to Perdition, Camino a la Perdición, esa película de 2002 con Tom Hanks y Paul Newman. También este hombre hizo la mejor producción en mi concepto de la saga del 007 de James Bond con Skyfall en 2012. También hizo tremenda y estremecedora película llamada Revolutionary Road en el año 2008 con Kate Winslet y con Leonardo DiCaprio. E hizo también 1917 la cinta sobre la Primera Guerra Mundial en el año 2019. Y el reparto de ganadores del Oscar y de actores muy reconocidos aparece Olivia Colman, la mujer de La Favorita, que también estuvo en La Hija Oscura, que aquí interpreta a Hilary, esta también británica. La acompaña Michael Ward, un jamaiquino que interpreta el otro gran personaje Stephen, y aparecen actores de la talla de Toby Jones, que alguna vez fue Truman Capote, pero de Infamous. Y también otro ganador del Oscar, Colin Firth, el hombre del Discurso del Rey, que también estuvo en El Diario de Bridget Jones y en Kingsman, que aquí es Donald Ellis, y complementan el reparto a Hannah Onslow y Justin Edwards. Y esta película del Imperio de la Luz sobre todo resulta siendo una cinta melancólica. Y aquí la historia o el tiempo en el que se desarrolla es en 1980 en una ciudad costera en el Reino Unido
donde aparece ese escenario, el viejo Empire. Un teatro que a lo largo del film se convierte en el lugar de los acontecimientos y que en algunas secuencias muestra su otrora grandeza, porque es un sitio que se suponía era el más grande de la región, pero que en la actualidad tiene unas zonas abandonadas que incluso se han convertido en el hogar de varias palomas que buscan allí su nido. Y aún sigue en pie, pero ya presenta en una sala más reducida esas grandes películas y aparecen todos los personajes que trabajan en ese lugar, incluyendo a Hilary, que es una mujer, podría decirse, la encargada, la supervisora de diferentes aspectos y que es una todera, porque si llega a faltar alguien, ella puede ser la encargada de vender las boletas a la entrada del teatro o incluso también estar pendiente de la entrada y la acomodación del público asistente en sus diferentes asientos. Y allí aparece el otro personaje de la historia, Stephen, el rol a cargo de Michael Ward, un hombre negro que infortunadamente no ha encontrado su lugar en el mundo, que ha venido dando tumbos buscando un trabajo que le permita vivir, y cuando encuentra sitio como acomodador o como integrante de este grupo del Empire, finalmente ve cómo esos sueños empiezan a convertirse agridulces. El lado dulce es que empieza a mostrar una relación o sentir una atracción emocional y física por Hilary, pese a que ella es una mujer adulta y él es apenas un joven. Son de diferentes condiciones, sobre todo su color de piel. Él es negro, ella es una mujer blanca, y esto no podría ser visto o bien visto por esa sociedad de 1980 que tiene una clara inclinación racista. Y allí aparecen otros personajes, como el de Donald Ellis, el rol a cargo de Colin Firth, un hombre que es el gerente, el regente del Empire, que lleva una vida supuestamente feliz en su matrimonio, que es un modelo a seguir en la sociedad, que incluso tiene un ambicioso proyecto de darle al Empire esa vieja gloria de antaño. Pero este hombre, si bien se muestra como un hombre de familia casado, cuando llama a su oficina a Hilary no es para hablar precisamente de cosas del trabajo, ni mucho menos, sino que la llama y prácticamente abusa de su poder, de su posición, y prácticamente en algunas situaciones la obliga a tener algo de intimidad, algo de sexo con ella. Y aparece también el rol de Norman, interpretado por Toby Jones, que es ese viejo proyeccionista, el hombre que por lo general vestía una bata y que era el encargado de recibir los grandes carretes, las cintas, el celuloide, y que tenía toda la experticia para montar esos carretes en las máquinas, en los proyectores, y tenía también todos los códigos necesarios para hacer el cambio sin que el público lo notase, con una serie de códigos, cosa que también muestra de manera melancólica pero muy bien lograda esta película, El Imperio de la Luz. Y aparecen también otros personajes, pero todo está ligado precisamente a la vida en el interior de una vieja sala de ¿Qué cine. tal, Qué bueno. Sí. Tenemos que despedir. Y este Empire, este viejo teatro, sirve como telón de fondo para varias historias. Podría tildarse de una película dramática con tintes de romance. Aquí el romance corre a cargo de los roles de Olivia Colman y Michael Ward, Hilary y Stephen, que en un principio pues simplemente se convierten en compañeros de trabajo, pero más adelante empiezan a ver que cada uno está solo en el mundo y que quieren dejar a un lado precisamente esos momentos solitarios, y allí empiezan a sostener una relación sentimental y sexual. Pero esto les va a traer consecuencias, especialmente para Stephen, porque no está bien visto por parte de esa sociedad racista de que un hombre negro termine involucrado con una mujer blanca, y también él va a tener ciertos altercados en su trabajo precisamente con hombres blancos. Y vemos también esos personajes como el jefe que abusa de su poder, de sus subalternos, y saca provecho de su posición, y también, insisto, ese viejo proyeccionista que muestra un oficio que con el paso del tiempo se ha ido deteriorando, casi que desapareciendo, y que aún se mantiene vigente, pero en esas viejas salas. Y aquí pues, de parte de Sam Mendes se le hace un homenaje a esos proyeccionistas de la mano de Toby Jones en su rol de Norman. Y aunque Empire of Light o El Imperio de la Luz, una película presente en las salas de cine, es la novena película de Sam Mendes como director, marca un hito en su carrera porque es la primera vez que dirige a partir de un guión que él mismo escribió en su totalidad. Sigue aquí.
Aún es enfermera. Y aquí, aunque se habla de el Empire, el cine Dreamland Real en Margate, que reemplazó al Empire en esta película, se inauguró en 1923. Cambió de manos varias veces durante su vida y finalmente cerró en 2007. Todavía está en pie, aunque vacío, porque es un edificio catalogado como monumento histórico y por lo tanto no puede ser demolido sin la aprobación parlamentaria. El bloque de apartamentos donde viven Stephen con su madre no es un efecto óptico, realmente está así de cerca del edificio que se encuentra muy cerca del Teatro Empire. Mierda. Y esta película hace referencia a los términos Rude Boy y Two-Tone, términos de un periodo de finales de los 70 y principios de los 80. Los términos se refieren a algunos músicos jóvenes, tanto blancos como negros, que nacieron y se criaron en el Reino Unido y que comenzaron a adoptar el estilo de vestir y la influencia musical de la música dancehall jamaiquina basada en el ska, pero con un toque británico. Se cree que el movimiento se originó en la ciudad de Coventry. Sus defensores más famosos incluyen bandas, sus artistas más famosos o los precursores de estos dos ritmos son The Selector, The Beat, The Special y Bad Manners. La de mayor éxito internacional de estas bandas fue Madness, sí, con esa gran canción One Step Beyond, cuyos éxitos anteriores se consideran fuertemente influenciados por el movimiento de los Two-Tone. Sí, esta película está repleta de buenas intenciones para los amantes del cine, seguramente para los muy mayores y que asistíamos con devoción a las viejas salas de cine. Por ahí puede tocar de cierta forma, pero infortunadamente, pese al escenario, al decorado, a la dirección artística, al buen espacio geográfico, a que, insisto, ese viejo teatro se convierte en un personaje más de la historia, es de los trabajos más flojos, menos brillantes que ha hecho Sam Mendes en mucho tiempo. No aprovecha bien a su reparto, la historia no termina de buscar su norte o de encontrarse. Se habla de un romance, se habla del racismo, se habla del cine, se habla de una situación en particular, incluso como les decía hace pocos segundos también tiene ahí su tinte musical, pero finalmente todo no logra ese engranaje y la película tiene apenas pequeños chispazos que no logran consolidar un buen film. Lo que sí nos sirve esta película Empire of Light o El Imperio de la Luz es para hacer nuestro top 5 de la semana y tiene que ver precisamente con esas salas de cine, con ese espacio donde hay esa comunión entre los fanáticos del cine y los productores, los directores, los actores, las propias películas, y que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo y ahora más con el streaming, pues las personas ya poco les gusta ir a los teatros, a las salas de cine, y también pues los ahuyentan los fuertes y grandes costos que conlleva ir sobre todo en familia al teatro, pero resulta siendo melancólico el asunto y por eso aquí en De Película de Caracol Radio, a través de un top 5 vamos a recordar ese tipo de largometrajes que tienen precisamente como telón de fondo o como espacio geográfico una sala de cine. Vamos con nuestro lugar número 5. ¿Puede comerse algunas y darme el resto a mí? Número 5. La mentira es universal. La mentira es universal. Todos mentimos. Todos debemos mentir. La prudencia consiste en saber mentir con fines laudables. Hay que mentir para hacerle el bien al prójimo. En una palabra, hay que mentir sanamente, por humanidad. Y estos sonidos pertenecen a nuestra posición número 5 en su idioma original, una coproducción entre Uruguay y España de 2010 y de 67 minutos de duración, la película La vida útil. No hay que mentir con tortuosidad ni con miedo. No hay que mentir como si estuviéramos avergonzados de la mentira. Hace un discurso en una clase acerca de la mentira Jorge, el gran protagonista de esta historia, de este film uruguayo dirigido por Federico Beiroc, que tenía el guión de Inés Bortagaray, también Gonzalo Delgado. Y aquí Versátil Cinema nos llevó esta historia donde aparece el personaje de Jorge, un hombre que tiene 45 años de edad, que prácticamente, como decía un viejo comercial de la televisión, es el hijo bombril, el hijo que nunca se fue de casa, el que aún después de 4 décadas vive con sus padres y que ha tenido un trabajo en el cual ha permanecido la mayor parte de su existencia.
y es que trabaja en una cinemateca. Lleva un cuarto de siglo desempeñando allí tareas técnicas. Es el encargado de la proyección, de escoger ciertos títulos, de recibir los carretes, los largometrajes y estar pendiente en el teatro de lo que pueda suceder con la proyección de la película. Además de esto, podría decirse que es un colega porque conduce un programa de cine en la radio, el famoso Jorge, pero su vida va a cambiar dramáticamente porque la Cinemateca está en una situación cada vez más crítica. Aquí los regentes, los dirigentes, en una reunión le dicen a Jorge y a los asistentes que aquellos eventos o aquellos proyectos o aquellas actividades culturales que no representen una ganancia o que no sean autosuficientes, hablando económica y monetariamente, pues van a terminar desapareciendo. Por eso, pese a que Jorge trata de hacer diferentes cosas para que esto no suceda, finalmente queda fuera del cine, fuera de cualquier actividad, sin empleo. Él debe cambiar su modo de ser para adaptarse a un mundo que no conoce, a un mundo nuevo, porque, insisto, prácticamente vivía en una burbuja, era el tipo de personajes que se quedaron quietos en su zona de confort, pero cuando vinieron esos avatares del destino, lo golpearon de forma que él no se esperaba. Pero ahí tiene una ayuda y es el propio cine, el que podría hacerlo sobrevivir y va a sacar rédito de ese conocimiento que tiene del séptimo arte para enfrentar esa nueva vida. La mejor programación de cine de calidad y de autor de todo el mundo en nuestras salas. Se ha complicado bastante. Ahí estaba Jorge al aire precisamente hablando de cine en la radio en esta película que hace un repaso por la cinematografía de Uruguay, hablando de esos viejos largometrajes, incluyendo uno que fue muy célebre en las salas de cine alternativo de nuestro país, El Baño del Papa. Nuestro lugar número 5 de 2010, la coproducción entre Uruguay y España titulada La Vida Útil. Es otro telegrama más por el atraso de 8 meses que tenemos del alquiler. Número 4. Service. Varias veces pronuncian esta palabra a lo largo del film y es el título de esta película que ocupa nuestro lugar número 4, un largometraje filipino de 2008, Service, Servicio, que tuvo en la dirección a Brillante Mendoza, en el guión Armando Lao, en la fotografía estaba Odisei Flores y era una coproducción entre Filipinas y Francia protagonizada por Gina Apareño, Jacqueline Jose y Julio Díaz. Hay varias escenas bien sórdidas en esta película, una de ellas cuyos sonidos tenemos de fondo y sucede en el interior de un viejo teatro que en estos días en los que ocurre la película proyecta películas de cine porno y es una pareja conformada por un hombre de camiseta negra que fuma en el interior del teatro con una transexual, con una mujer que está ofreciendo sus servicios. Ella le dice que si quiere el servicio completo son 300, él le ofrece 200 y ahí va la discusión. De ahí en adelante también se ven cómo ciertos hombres frecuentan este viejo teatro y varios hombres, incluyendo transexuales, ofrecen sus servicios al mejor postor. Y esta película Service, esta coproducción entre Filipinas y Francia, gira en torno a esa viaje. Y esta película de 2008, Service, de Filipinas, cuyos sonidos tenemos de fondo, gira en torno precisamente a una vieja sala de cine que otrora tenía toda la grandeza, donde asistían las diferentes familias, los niños, a ver largometrajes de todo tipo, pero que tiene un presente algo difícil, algo triste, y todo gira en torno a la familia Pineda, que básicamente podría tildarse de un matriarcado donde conviven hijos, nietos, primos, sobrinos y que regentan ese viejo teatro llamado El Barroco, un decadente y viejo
una decadente y vieja sala de cine que después de pasar sus épocas de gloria ahora se dedica únicamente al cine porno, pero allí lo que se convierte en realidad es que en sus sillas, en sus pasillos, en sus baños, en todo lugar que ocupa este teatro aparece la prostitución, los travestis, los transexuales que campan a sus anchas y que prácticamente hacen de ese lugar un sitio sórdido donde las bajas pasiones, el lado oscuro y también el sexo fácil están a la orden del día. Pero allí también vamos a encontrar una película que muchos catalogan como del neorrealismo filipino por parte de su director Brillante Mendoza, porque este hombre, con base en una pobre dirección artística con un sonido fatal como el que escuchamos de fondo, lo que quiere aumentar es la visión acerca de la crudeza y de la pobreza y de la prostitución que se vive en un país como Filipinas y en las grandes ciudades, pero toma ese espacio geográfico a partir de una vieja sala de cine que está derruida, que está prácticamente a punto de caerse, pero que se convierte en el sitio donde, con base en la proyección de películas porno, se dan lugar varias historias, incluyendo por supuesto las de el sexo fácil y la prostitución. Y esta película le valió al director Brillante Mendoza ser nominado a la Palma de Oro en la segunda vez que Filipinas alcanzaba una nominación. Y las escenas de sexo entre Coco Martín y Mercedes Cabral no fueron simuladas. Martín realmente tuvo una relación sexual consentida con esta mujer y prueba de ello es que varios de los fluidos se ven precisamente cuando termina de rodarse esa escena, así que es bien explícita esta película. Y hay un personaje de un travesti, de una transexual, pero en realidad fue interpretado por una mujer, por una actriz llamada Julia Taylor. Y el director, y esta película generó una controversia sobre la desnudez frontal de Coco Martín, una de sus protagonistas, durante su escena de sexo. Ella dijo que hubo abuso de confianza, que no se le había dicho que ya se estaba rodando, pero finalmente aceptaron, llegaron a unas buenas conversaciones y Brillante Mendoza, para evitar cualquier tipo de Brillante Mendoza, el realizador, para evitar cualquier problema posterior, decidió cortar la escena del metraje que finalmente fue puesto en las salas de cine. Nuestra posición número 4 de 2008, la película de Filipinas Service. Número 3. No debes venir aquí. ¿Cómo debo decírtelo? ¿Se puede saber? ¿Cómo debo hablar? Si la película se incendia con lo pequeño que eres, explota todo. ¡Bum! Y te convierto en un trozo de carbón. Tienes una lengua muy larga. Un día de estos te la corto. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 4 de marzo del año 2023, y seguimos adelante en este top 5 de la semana, inspirado en esas viejas salas de cine, a propósito de la presencia en la cartelera de la producción Empire of Light o El Imperio de la Luz, la más reciente cinta de Sam Mendes que habla de ese viejo teatro Empire. Y estos sonidos en el español latino hacen parte de una película que es adorada casi que religiosamente por cientos miles de fanáticos que encuentran un largometraje melancólico, lleno de nostalgia y que de nuevo utiliza esa trillada frase, una carta de amor al cine. De 1988, una cinta italiana con el guión y la dirección del maestro Giuseppe Tornatore, el mismo hombre de La leyenda del pianista en el océano, y con la música de Ennio Morricone, Nuovo Cinema Paradiso. Antes de que te patee el trasero, haremos un trato. Estos trozos son tuyos, es un regalo. Y esta coproducción entre Italia y Francia, que se ganó el premio Oscar de la Academia a Mejor Película en Habla No Inglesa en la edición de 1989, tuvo como protagonistas a Philippe Noiret, también Marco Leonardi, Salvatore Cascio y Jacques Perrin. Y la historia muestra ese viejo teatro, el Cinema Paradiso, y narra la historia de Salvatore, un niño insoportable, cansón como él solo, que es uno de los habitantes de un pequeño pueblo italiano donde el único pasatiempo, donde la actividad que reúne a la mayor parte de los habitantes es ir al cine. Y allí ese niño ingenuo
cree que el cine, las imágenes que se proyectan hacen parte de un truco de magia, pero aparece el rol de Alfredo interpretado por Philippe Noiret, el proyeccionista que empieza a enseñarle los secretos que se esconden detrás de esas películas, como el celuloide, como esos grandes carretes de cinta son montados para que las imágenes se proyecten y la gente disfrute de estos largometrajes. Y a medida que va creciendo el niño, pues se va involucrando más en esta actividad hasta que llega ese punto de inflexión, ese punto donde Salvatore debe partir a iniciar una nueva vida. Pero cuando ya está en su edad adulta, y aquí resulta siendo paradójico que de niño este pequeño tenía la piel mestiza, pero ya cuando es adulto es blanco. Pareciera que se hubiera aclarado con el paso del tiempo, pero bueno, eso hace parte de la película Cinema Paradiso. Y el Salvatore, ya adulto, recibe la noticia de que debe regresar a su pueblo, y allí empieza a construirse esta historia de Giuseppe Tornatore, que fue la película más relevante para muchos en la historia de la filmografía de Tornatore. Cinema Paradiso se rodó en Bagheria, en Sicilia, la ciudad natal de Giuseppe Tornatore. El director se basó en gran medida en sus experiencias infantiles y cómo esto le sirvió de inspiración para dedicarse más adelante como realizador cinematográfico. A finales de 1956, Italia tenía 17.000 salas de cine. Era el país con mayor número de salas en toda Europa. Y Philippe Noiret dijo todas sus líneas en francés, su lengua materna. Más tarde fue doblado al italiano por Vittorio Di Prima. Y la intención de Giuseppe Tornatore era que esta película sirviera como obituario, prácticamente como la despedida, para las salas de cine tradicionales, como la que presenta esta película, el Cinema Paradiso. Y era una alerta para la industria del cine en general. Después del éxito de la película, nunca volvió a mencionar este asunto, a pesar de que se le preguntaba en varias entrevistas. Y el tema de amor de la película fue compuesto por Andrea Morricone, y el resto de la música original para el film fue compuesta a cargo del padre Ennio Morricone. Giuseppe Tornatore reconoció en las características especiales que se presentaron en el DVD que el viejo Salvatore no se parecía nada al joven Salvatore, de ahí esa diferencia de pieles, siendo él un pequeño mestizo y después, cuando era adulto, un hombre blanco. Una producción de 1988 de 155 minutos de duración que ocupa nuestro lugar número 3, la película Cinema Paradiso. ¿Qué? Ya pagué el boleto. Debo ver la película. Número 2. You know, I still can't get over the fact that 24 hours ago I was in an Egyptian tomb. I didn't know any of you wonderful people. And here I am now. I'm on the verge of a madcap Manhattan weekend. My God, you must really love this picture. ¿Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. Imagínense ustedes estar en una sala de cine viendo una película y que de un momento a otro el protagonista de la historia empiece a hablarles a ustedes y les diga: no tiene nada mejor que hacer que estar viendo de nuevo esta película, y ese mismo personaje rompa esa cuarta pared, salte de la pantalla a las propias sillas y empiece a sostener una conversación con usted, y ahí en adelante pues le digan que se escapen de ese lugar. Pues eso es básicamente lo que le pasa a Cecilia, la gran protagonista de esta historia, en el film que ocupa nuestra posición número 2, una maravillosa cinta de 1985 titulada The Purple Rose of Cairo, o La Rosa Púrpura del Cairo. Chicago Baxter. Yes, I know. You're Tom Baxter. You wind up with Kitty Hanks, the nightclub singer, but still... Not anymore, I don't have to. Y esta película de los Estados Unidos de 1985 y de 85 minutos de duración tenía el guión y la dirección del gran maestro Woody Allen y un reparto impresionante: Mia Farrow, Jeff Daniels, Danny Aiello, Diane West y Van Johnson, entre otros. Y Orion Pictures nos llevó esta mezcla de comedia, romance, pero sobre todo de fantasía y del cine dentro del cine, que estaba escenificado, tenía como espacio geográfico los años 30 y la época de la Gran Depresión. Y allí en ese lugar aparece Cecilia, el rol a cargo de Mia Farrow, una mujer que lleva una vida insatisfecha,
triste, donde trabaja como camarera en la Gran Manzana en Nueva York y tiene como marido a un bueno para nada, a un hombre que además de golpearla, de tener violencia doméstica, pues le pone los cuernos cada vez que se le da la gana. Monk, el rol a cargo de Danny Aiello. Y el único lugar donde Cecilia es feliz, donde tiene una válvula de escape, donde prácticamente evade la realidad y se involucra en un mundo de fantasía, de amor y de romance, es una vieja sala de cine, un teatro al cual acude de manera casi que religiosa, y allí empieza a ver una película que se exhibe en blanco y negro, titulada precisamente La Rosa Púrpura del Cairo. Y el gran protagonista de esta historia es Tom Baxter, el rol a cargo de Jeff Daniels, que prácticamente salta de esa pantalla y se convierte en un personaje de la vida real y empieza a flirtear con ella, a tener una suerte de romance, pero después de ciertos escenarios algo fantásticos y muy bien logrados por la imaginación de Woody Allen, pues esta mujer se debate entre continuar en ese matrimonio que le trae más tristezas que cualquier otro tipo de escenarios, y este hombre ya no quiere volver a la película, por lo cual se está convirtiendo en un problema para los productores, por lo que deciden llamar al actor de la vida real para que intermedie en esta situación, y él empieza a enamorar a Cecilia, el actor que interpretó al señor Baxter, pero con ese único propósito de que el personaje de la película vuelva al celuloide, al metraje, y así se salve la inversión. Y cuando Cecilia parece haber encontrado el amor, se da cuenta que ha sido víctima de un truco por parte de los productores para que les devolvieran a ese personaje que saltó de los 24 cuadros por segundo a la vida real. Oh, wait a minute. I remember. Después de esa primera visión que tuvo Woody Allen acerca de su película La Rosa Púrpura del Cairo, recibió la noticia de que si cambiaba su final podría tener gran éxito. Woody Allen se negó diciendo que el final es una de las razones por las que hizo esta película, y prácticamente fue una situación que nunca negoció. Jeff Daniels reemplazó a Michael Keaton en el papel principal. Keaton fue elegido originalmente y el metraje se rodó durante 10 días. El director Woody Allen decidió que no estaba funcionando, sintiendo que Michael Keaton, a pesar de su buena actuación, hasta el momento estaba mal elegido porque era demasiado contemporáneo para el papel y no encajaba bien en esta película de época. Keaton había aceptado un recorte salarial considerable para hacer esta película con Woody Allen. Aparentemente, Michael Keaton iba a aparecer en otra producción posterior de Woody Allen para compensar esta decepción, pero hasta lo que va corrido de este tiempo no se ha dado esa reunión entre Michael Keaton y Woody Allen, y el mismo director Allen ha dicho más de una vez que esta es su película favorita de las que ha hecho. Más adelante dijo en 2005 que Match Point fue su favorita, y en una entrevista en una revista belga, Viggo Mortensen dijo que estaba muy orgulloso de haber tenido un pequeño papel en este film durante un momento difícil de su vida. Cuando orgullosamente llevó a toda su familia a una sala de cine para verla, se sintió extremadamente decepcionado al descubrir que todas sus escenas fueron eliminadas de la película final. Nuestro lugar número 2 de 1985, The Purple Rose of Cairo, o La Rosa Púrpura del Cairo. I really should get back home. I have to cook dinner. Slip away from your husband tonight. Meet me here. Número 1. Luke, el hecho es que lo hablamos en lo que tú dormías y hay buenas noticias. Ahora que regresaste decidimos reabrirlo. ¿Reabrirlo? ¿Qué tan difícil? Seguimos aquí en De Película de Caracol Radio en este 4 de marzo, hoy sábado, y seguimos adelante ya en nuestro lugar número 1 acerca de nuestro top 5 que tiene que ver con salas de cine, a propósito del estreno de la presencia en la cartelera de la película Empire of Light o El Imperio de la Luz. Y con estos sonidos en el español latino viajamos al año 2001 con un film de 152 minutos de duración y de los Estados Unidos, con el guión de Michael Sloan y la dirección del gran maestro Frank Darabont, el mismo hombre de Shawshank Redemption. Se trata de la muy buena película The Majestic. Ahí estábamos. Sí, señor. Sí, señora. Que lo disfruten.
Un gran reparto presentó The Majestic, la película de 2001, Jim Carrey, que de nuevo demostraba su gran capacidad, su gran talento, porque no solo es el hombre de la comedia, sino también podía ejecutar grandes roles dramáticos como como en la película The Majestic, acompañado del gran Martin Landau, el hombre ganador del premio Oscar de la Academia, que estuvo en Ed Wood y que fue uno de los personajes que hizo parte del elenco de la serie original de Misión Imposible por allá en los años 60. También estaban Laurie Holden y Bob Balaban. Recordaría si te dijera qué afortunados éramos de estar aquí. Y Castle Rock Entertainment nos llevó a esta historia de drama que se significaba en los años 50, que hace parte de ese movimiento llamado el cine dentro del cine y que muestra esa vida rural en la otra América, en Norteamérica. Y aquí la historia tiene que ver con el guionista Peter Appleton, que se ve obligado a huir de Hollywood a causa de esa famosa cacería de brujas que se libró en contra de personas tildadas de comunistas por parte de ciertas autoridades y que fueron incluidos en una lista negra por el famoso y polémico senador McCarthy en la década de 1950. Este hombre, en esa huida tras sufrir un accidente automovilístico, termina sufriendo de amnesia. Es rescatado por los habitantes de un viejo pueblo y allí aparece ese personaje, el de Harry Trimble, el rol a cargo de Martin Landau, un hombre que parece tener una conexión especial con Peter Appleton y que la manera para tender esos puentes, para recuperar esa relación, es precisamente acogerlo en su seno, prácticamente tratarlo como un hijo y decirle que él ha llegado por una buena razón y es para reabrir ese viejo teatro, el Majestic, que ha estado cerrado por varios años, pero que con la llegada de él pueden lograr que de nuevo abra las puertas y proyecte esas grandes películas para todos los habitantes. Bobby Rilke, pelirrojo y pecas. Siempre andaba en bicicleta gritando como alma en pena. Y en un momento, mientras los personajes de la película examinan una exhibición de héroes de la Segunda Guerra Mundial, en el frente se muestra una fotografía de varios hombres en uniforme. Esta foto es de soldados de la vida real que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, todos los cuales establecieron su hogar en el lugar donde se filmó la película Ferndale, California. Y varios nombres en la película están conectados con personas de la vida real involucradas en las investigaciones de la famosa cacería de brujas del senador Joseph McCarthy. La ciudad de Lawson lleva el nombre del guionista John Howard Lawson, quien se enfrentó al famoso movimiento Red Scare. Otro escritor, Lester Cole, da su apellido al alcalde. Luke Trimble lleva el nombre del guionista en la lista negra, Dalton Trumbo. Appleton lleva el nombre de su ciudad natal de Wisconsin, del senador McCarthy. De 6 de junio del 40. Y un personaje en medio de la película dice que no reconocería a J. Edgar Hoover si entrara ahí vestido. Una referencia sutil a las afirmaciones de que Hoover era un travesti en su vida personal. Esto no se dio a conocer al público hasta la década de 1980. Nuestro lugar número 1 de 2001 del maestro Frank Darabont, protagonizada por Jim Carrey, The Majestic. Regresó por todos hasta que no quedó uno solo. Jamás se rindió, continuó haciendo lo que debía hasta que...